Buenos días a todos. Hoy le vamos a hablar sobre uno de los momentos más importantes en la historia política del Ecuador. Vamos a hablar sobre el asesinato de Jaime Roldós Aguilera. Pero para ello, primero vamos a hablar sobre quién fue este personaje tan conocido y tan aclamado hasta por los políticos ecuatorianos de la actualidad. Conocer por qué él fue el regreso de la democracia y la esperanza al Ecuador de ese entonces, como también la muerte de la misma con su asesinato. Analizar la repercusión histórica y el impacto mediático en la política que tuvo su muerte. Jaime Roldós Aguilera empezó su vida política siendo diputado en 1967 y 1970. Formó parte de la comisión convocada por la dictadura militar entre 1978 y 1979 para reformar la Constitución de 1945, donde la dictadura incluyó en la Ley de Elecciones un artículo ad hoc en el cual se prohibía a Saad Bucaram, tío político de Jaime Roldós, candidatearse a la presidencia, al igual que José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy. Ante esto, se candidateó a Roldós a la presidencia con el lema Roldós presidente, Bucaram al poder. Roldós tuvo que enfrentar no solo a los políticos de turno, como su oponente directo que era Sixto Durán Ballén, sino que también tuvo que enfrentar a la misma dictadura, ya que se dieron 6 meses después de la primera vuelta, en un intento por parte de la dictadura de lograr el triunfo de Durán Ballén. Sin embargo, Roldós logra salir electo presidente con el 68.49% de los votos a sus 39 años. Roldós llegó a la presidencia con varias reformas sociales y de respeto a los derechos humanos que lo hizo destacar en un continente plagado de dictaduras y democracias corruptas. Su gobierno duró apenas un año con 9 meses y 14 días. Al principio fue apoyado por los Estados Unidos con el presidente Jimmy Carter, el cual estaba de acuerdo con sus reformas y sus propuestas, las cuales eran: 1. Reducción de 40 horas a la semana de 44. 2. Duplicación del salario mínimo de 80 a 160 dólares. 3. Creación del programa Desayuno Escolar. 4. La Carta de Conducta aplicada para los países de Alto Andino, la cual proponía una democracia más participativa y un desarrollo de la justicia social y el respeto. Como era de esperarse, la derecha ecuatoriana, conformada por la oligarquía, la burguesía, el ejército y la iglesia, se opusieron desde el principio al gobierno de Roldós, pero sin el apoyo desde Washington poco podían hacer ellos. Todo esto cambió con la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos en enero de 1981. Roldós incluso rechazó asistir a la toma de posesión de Reagan como protesta por su programa anti-derechos humanos, además de estrechar las relaciones con una Nicaragua sandinista y el Frente Farabundo Mártir, que estaba en contra de la dictadura en El Salvador. Meses después empezaron las acciones desestabilizadoras de parte del gobierno de Reagan. Empieza la invasión peruana en la zona fronteriza de la cordillera del Cóndor, inducida por los Estados Unidos, y la derecha local intensifica el ataque desde la prensa y el Congreso. Pero las dos cosas que provocaron la ira de la oposición de Roldós fueron: ponerle un freno al abuso de las empresas petroleras, negar la autorización de la compra a Israel de un lote de aviones de combate. A esto también le podemos añadir el relato que nos cuenta John Perkins sobre cómo él trató de sobornar y manipular a Jaime Roldós para que éste accediera a un préstamo impagable de parte del llamado imperio corporativo. Pero Roldós, al ser un hombre muy íntegro, no se dejó corromper. Entonces fue cuando los planes de asesinarlo o hacer un golpe de estado se pusieron en juego. Esta era una jugada sucia, que se hacía en esos tiempos donde se sobornaba o amenazaba a un presidente para que adquiera un préstamo impagable, para que luego se renegocie y termine quitándole recursos o sectores públicos a un país. Así fue, como el 24 de mayo de 1981, después de dar su emblemático discurso sobre la batalla de Pichincha en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el cual habla sobre dejar los conflictos por intereses políticos y darse cuenta que es más lo que nos une antes que lo que nos separa.
Aplaudir a las nuevas democracias, el aviso de las nuevas reformas en los campos tributarios, agrarios, políticos y educacionales, formas de proteger la economía del país a pesar de la crisis mundial económica. Un recordatorio de las deudas que nos dejaron los 10 años de dictadura en el Ecuador. Además de recordar el Ecuador heroico que triunfó en Pichincha y en Paquito, y dando así una de las frases más memorables de la política ecuatoriana: el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Después de su discurso, tomó un avión, el cual terminó estrellándose en el cerro de Guairapungo, determinando que esto fue un accidente, error del piloto dicho por los militares de ese entonces. Pero la realidad es la que ya nos han contado John Perkins, el hecho de que asesinaron a Jaime Roldós. Meses después se contrató al Departamento de Investigación de Accidentes de Aviación de la Policía en Suiza, el cual determinó que los motores estaban detenidos al momento del impacto, lo que confirmó un sabotaje. Esto confirmó el hecho de que la muerte de Jaime Roldós, como la muerte de Omar Torrijos, presidente de Panamá en ese entonces, fueron magnicidios. Hay que recordar también que eran tiempos del Plan Cóndor, donde la vida de un presidente no valía nada, pero las dudas aún siguen, como la de quién lo mató y cómo lo hizo. Esto seguirá siendo un misterio hasta ahora para todos los ecuatorianos. Luego de su muerte, no solo fue la sucesión de Hurtado al poder, sino que las compañías petroleras pudieron seguir gozando de impunidad, además de una falsa autorización con respecto a la compra de los aviones de Israel. El gobierno de Hurtado simplemente perdió toda la licencia que había tenido el gobierno de Roldós, pues este terminó cediendo frente a las amenazas que le habían hecho a Roldós. Una amenaza para Hurtado que se volvió tan real al escuchar cómo mataron a su compañero político. Todo esto terminó en la muerte de la esperanza para un nuevo Ecuador, ya que tiempo después se anunciaría la primera sucretización de la historia del Ecuador, pero esa ya es otra historia. Hablar sobre Jaime Roldós Aguilera es hablar sobre ese sueño que no pudo ser, y que siempre será recordado por la historia del Ecuador y llevado en el corazón de los ecuatorianos que conocieron y pueden conocer sobre sus grandes logros y sus ideales libertarios. Un hombre que queda a la par de grandes figuras históricas. Jaime Roldós es y fue un presidente que necesitaba el país. Jaime Roldós fue el verdadero héroe ecuatoriano que este pueblo merecía, y nos hace ver que es nuestro deber el de seguir sus ideales y conservar este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!